Shalom amigos de internet, bienvenidos al único canal de YouTube que mezcla música y cómics con sana doctrina, violentos por el reino. Si brilla el sol es porque con su amor Él me sostiene. Si la tarde es gris, su espíritu me ayudará a ser fuerte. Y si duele mucho el corazón y las heridas sangran, Jesús curará mi alma. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Qué bella reflexión del profeta Jeremías. Y es que aunque hayas sido criado como yo desde pequeño en el temor del Señor, o que seas un creyente que lleve poco tiempo en el primer amor del Evangelio, siempre escuchar la voz de Dios a través de su palabra es una experiencia increíble. Sin embargo, con las escrituras me sucedía algo curioso. Como desde bien chiquitica los policíacos siempre me han gustado y he tenido como maestras a Fernanda, a Blue y a la detective señorita Mala, las mejores profesionales de la investigación, me sucedía que siempre que estaba leyendo la Biblia encontraba pistas increíbles que Dios nos había dejado a lo largo de su historia de redención en los lugares y momentos más insospechados. Y cuánta alegría más me dio conocer cuando crecí que los grandes hombres y mujeres de Dios también eran ministrados por esos pasajes y habían entendido de ellos lo mismo que yo. Así que busca papel y lápiz y siéntate en el sillón de pensar, porque hoy te compartiré mi top 10 de pistas bíblicas favoritas. Número 1. El protoevangelio. Imagínate el terrible escenario de Génesis 3. El Señor confrontó a Adán y a Eva por haberle desobedecido al creerle a la serpiente y transgredir su mandamiento de no comer del fruto del árbol del bien y del mal. Gracias a este lamentable acontecimiento, el pecado entró en la humanidad y junto con él vinieron todas las terribles desgracias de la historia, como guerras, inmundicias, asesinatos y aún la muerte. Pero el Señor, que tenía preparado su plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, le mostró a la primera pareja del Génesis, justo en la cara del maligno, que era quien había hablado a través de la serpiente, que el pecado sí tendría una solución. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. La simiente de la mujer derrotaría a la simiente de la serpiente en algún momento de la historia. Sí, señores, esta es la primera mención del Evangelio, del sacrificio de Cristo venciendo al reino de las tinieblas en todas las Escrituras. Como dato adicional, vayamos un momento al versículo 21, donde nos dice que Dios vistió a Adán y a Eva con pieles de animales. Aunque no lo menciona específicamente aquí, sabemos que hubo un sacrificio. Y de acuerdo con lo que posteriormente nos dice en Génesis 4, este sacrificio no era de cualquier animal, sino de cordero. Exactamente, cordero, que es un símbolo de Cristo, del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz para salvarnos por nuestros pecados. Sí, Jesús había sido anunciado desde el principio, lo estaban esperando. ¡Aleluya! Número 2. El enviado de la tribu de Judá. Cuando uno va terminando de leer Génesis y llega al capítulo 49, se encuentra con esta bella canción de despedida que Jacob le cantó a sus hijos en su lecho de muerte. Sin embargo, cuando leemos con detalle, podemos darnos cuenta de que es mucho más que una simple despedida común y corriente. Esta canción es una profecía contundente del papel de cada una de las tribus en el futuro de Israel. De ellas, la más conocida es la estrofa de Judá, que dice así: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará?
no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aunque Judá no era el mayor entre sus hermanos, y el derecho de primogenitura recayó sobre Manasés y Efraín, los dos hijos de José, se ganó un lugar muy relevante entre sus hermanos. Y la tribu que su familia formó posteriormente también se hizo muy pero muy importante en el pueblo de Israel. Como podemos ver al avanzar en las historias bíblicas, el segundo rey de Israel y el más recordado es el rey David, de la tribu de Judá. A él Dios le prometió que establecería su reino para siempre sobre la casa de Israel y que nunca faltaría un descendiente suyo sobre el trono de su pueblo. Pero este pacto de Dios con David va mucho más allá de una dinastía bendecida, sí. Era un regalo que incluía a toda la humanidad, ese a quien se congregarán los pueblos. Silo, el enviado, el hijo de David, que siempre estará reinando sobre su pueblo y nunca será destronado, es Jesús. Él es el rey de Israel que vino de la tribu de Judá y cuyo trono nunca será quitado. ¡Jesucristo! En muchas ocasiones, ciertas doctrinas de la Biblia son muy difíciles de explicar por lo profundas que son, y hay quien hasta se atreve a filosofar para hallarle sentido a esos enigmas de las Escrituras. Sin embargo, como siempre me han enseñado y siempre trato de compartir con ustedes, nadie puede explicar mejor la Biblia que la Biblia misma. Y la pista que les compartiré ahora es una clara muestra de eso. Número 3. La elección de los levitas. Los israelitas, recién liberados de Egipto por la mano poderosa de Dios, y justo después de recibir una revelación imponente de su gloria y de su ley en el monte Sinaí, construyen un becerro de oro apenas Moisés da la espalda. Moisés, cuando descendió, hecho una fiera por el celo de Dios, los regañó fuertemente y les hizo un llamado desafiante a todo el pueblo. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad, volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición sobre vosotros. Esta historia bíblica es una ilustración perfecta de la doctrina de la elección. Dios hace un llamado a la salvación para todos los hombres, así como Moisés lo hizo con el pueblo de Israel. Y aquellos que, como los levitas, digan sí al llamado y se pongan del lado de Jehová, serán consagrados a él. En todo este proceso de salvación, tal como dice este pasaje, tanto la oportunidad de consagrarse que Dios dio como el juicio que vendría eran únicamente por su gloria y no para la gloria de los hombres. Y eso demuestra una vez más que siempre ha sido por gracia el trato de Dios para con nosotros. Amén. Número 4. La serpiente de bronce en el desierto. Las referencias a Jesús en el Antiguo Testamento son muchas y muy diversas. Donde quiera podemos encontrarlo, pero una de las más impactantes para mí es la historia de las serpientes ardientes en el desierto en Números 21. Otra vez, los israelitas estaban quejando contra Dios porque los había llevado al desierto y los había sacado de Egipto, siendo muy malagradecidos con él por todas las bondades que día con día él les continuaba dando. Así que él envió una invasión de serpientes que mataron a muchos de entre el pueblo. Y cuando ellos acudieron a Moisés para pedirle ayuda y Moisés consultó al Señor, él les dio la siguiente solución. Le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colgara en un asta, de manera que todo aquel que fuese picado por una serpiente y mirara al asta donde estaba la serpiente de bronce sería curado. Y así sucedió. Todo aquel que miró a la serpiente sobre el asta se salvó. ¿Coincidencia? No lo creo. Esta serpiente era un símbolo de Cristo y su sacrificio en la cruz.
todo aquel que mire hacia Él buscando salvación, efectivamente la alcanzará. Y junto con la salvación, la vida eterna. Número 5. El Dios Hijo de Proverbios. El debate sobre la Trinidad de Dios es tan antiguo como sangriento y a la vez parece ser interminable. Siempre sale algún que otro hereje hijo de Agrio enseñando falsas doctrinas acerca de la deidad de Cristo, o de la unión entre su deidad y humanidad, o de que Dios es 3 personas y uno a la vez. A veces hasta intentan torcer las escrituras para demostrar sus propias conclusiones equivocadas. Pero la Biblia tiene muchos pasajes que enseñan correctamente sobre la naturaleza de Dios. Y hay uno en específico que es tan breve como fuerte a favor de la deidad de Cristo. Y es Proverbios 34. Vayamos a leerlo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si lo sabes? Sorprendente. Desde siempre los israelitas estuvieron conscientes de que Dios tenía un hijo. Ojo, dato muy importante. En la cultura hebrea, decir de alguien hijo de era una forma de hacer un énfasis marcado en las características que se quería resaltar y no, como suele decirse, dando una intención de inferioridad. No, todo lo contrario. Además, este deseo que dice Agur de conocer el nombre del Hijo de Dios, para los judíos significa que el ángel de Jehová, que era como Jesús se aparecía en el Antiguo Testamento, era Dios mismo caminando sobre la tierra. Así que no hay lugar para los arrianos. Cristo es Dios. Número 6. Los 2 campamentos de la Sulamita. Cantar de los Cantares es quizás uno de los libros más infravalorados por las personas, que siempre intentan reducirlo a un mero canto de amor matrimonial dentro de la intimidad, ignorando una razón muy importante. Salomón había escrito otros 1005 cantares y de todos ellos justamente este fue incluido en el canon de las Escrituras. ¿Por qué? Porque era la relación de Dios con su pueblo reflejada en la unión del matrimonio entre un esposo y una esposa. De hecho, este libro siempre era leído por los judíos nada más y nada menos que durante la celebración de la Pascua. Aunque sabemos que alegorizar al extremo los pasajes de la Biblia no es una forma buena de interpretarla, es innegable que hay ciertas referencias que son textualmente y teológicamente correctas. Un ejemplo de eso es en Cantares 6:13, cuando el coro llama a la esposa mientras va caminando. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo así como la reunión de 2 campamentos. ¿Se dieron cuenta por ustedes solos? Sí, esos 2 campamentos son los judíos y los gentiles que han creído en Cristo, el esposo de Cantares, como su Mesías. Por eso la novia está formada por ambos, los santos del Antiguo y del Nuevo Pacto, porque ahora son un solo pueblo en Cristo, pues Él derribó la pared de separación y junto con ella todas las enemistades al morir en la cruz por nosotros. Número 7. El Emanuel bebé de doble cumplimiento. Las profecías mesiánicas de Isaías son mis favoritas de toda la Biblia. Una vez tuve que estudiarlas para un juego de pelota bíblica y ahora siempre que regreso a ellas es como volver a mi niñez. De todas, hay una que resalta por ser la primera que se cumple en el Nuevo Testamento y es la que aparece en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esta es una predicción muy especial porque tiene doble cumplimiento. Como señal inmediata de la derrota de la alianza del Reino del Norte y el rey de Siria, el nacimiento de un niño como prueba de que Dios estaría con ellos, así como el nombre que el niño recibiría significa Emanuel, Dios con nosotros. O sea que ese bebé debía llegar brevemente. Y por eso vemos en el siguiente capítulo que la esposa de Isaías da a luz a un niño y le ponen por nombre Maher Salal Hasbaz, que en hebreo significa el despojo se apresura, la presa se precipita, como recordatorio de que Dios mismo vencería a todos los enemigos de Judá.
Empero, aunque esa profecía sucedió tal cual en el tiempo de Isaías, también vemos que es referida en Mateo 1:23 para hablar del nacimiento virginal de Jesús. ¿Saben por qué? Porque en hebreo se usa la misma palabra para referirse a una joven recién ennoviada o casada como la esposa de Isaías, tanto como para una joven virgen que nunca había conocido varón como María. El destino final de la promesa que había sido visible primero con el nacimiento de Maher-Shalal-Hash-Baz encontró su cumplimiento cabal en el nacimiento del niño Jesús. Él salvaría a su pueblo de una opresión aún más terrible que la del reino de Asiria, la opresión del pecado. Jesucristo, el bebé nacido de una virgen, era el Dios con nosotros prometido desde el tiempo de Isaías. Número 8. La muerte y resurrección después de los 3 días. ¿Sabían que los judíos del tiempo del exilio y de cuando Jesús tenían unas creencias bien peculiares sobre la vida después de la muerte? Cuentan los investigadores que para ellos, cuando una persona moría, podía tener hasta 3 días para resucitar de la muerte, porque pensaban que su alma se quedaba dando vueltas hasta que llegaba el 4.º día, que era cuando se iba de la tierra, y entonces el cuerpo empezaba a descomponerse. Sí, ya sé que esto no tiene ninguna base bíblica, pero el hecho es que ellos creían esto como una superstición. Por eso vemos en Oseas, por ejemplo, que el pueblo de Israel habla de la siguiente manera: venid y volvamos a Jehová, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el 3.er día nos levantará y viviremos delante de Él. Estaban seguros de que Dios iría a socorrerlos antes que fuera demasiado tarde. Como Jesús había venido a hacer regresar a su pueblo por las sendas antiguas, se encargó con muchos de sus milagros de demostrarles que Él era ese quien habían estado esperando y quien era mucho mayor que todas sus supersticiones. Así que por eso vemos que Él esperó hasta los 4 días para resucitar a Lázaro, cuando ya la gente creía que no había ninguna esperanza para él. Además, ese deseo del pueblo expresado en Oseas fue cumplido por el mismo Jesucristo al regresar de la muerte después de los 3 días, justo antes de que su cadáver fuese considerado insalvable. ¿Por qué? Porque tal como dijo David, el santo de Jehová no vería corrupción. Número 9. Las 2 genealogías de Cristo. Al empezar a leer la Biblia, muchas veces nos saltamos las genealogías a toda velocidad por lo aburridas que parecen ser al principio. Sin embargo, como bien sabemos, toda la escritura es inspirada por Dios, y esas listas largas de nombres encierran pistas geniales sobre la revelación de Dios que no pueden pasar inadvertidas. Mis favoritas son las 2 genealogías de Cristo en Mateo y Lucas. Una está ordenada de forma ascendente y la otra de forma descendente. Y cuando las estudiamos con detalle vemos que los nombres no son los mismos. ¿Por qué? Porque la de Mateo corresponde a los antepasados de José y la de Lucas corresponde a los antepasados de María. Ambos eran descendientes de Judá y de David. Venían de 2 de sus hijos de diferentes mujeres, José de Salomón y María de Natán. Aunque parezca insignificante, este detalle es muy especial. José, al ser descendiente de Salomón, garantizaba para Jesús su linaje real como heredero del trono de David. Y María, también íntimamente ligada con la tribu de Leví, como podemos ver en las otras genealogías bíblicas, predecía que este niño no solamente sería rey, sino también sacerdote. Y no cualquier sacerdote, sino un sacerdote santo, porque Natán justo fue el último hijo de David antes de que cayera en su terrible pecado con Betsabé. El niño rey sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Número 10. El eje de terror del anticristo. El tema del fin de los tiempos es uno de los más discutidos en todos los debates y foros cristianos del internet. Y como suele decirse, donde hay 2 apologetas, hay 3 opiniones. Erróneamente, con todo eso, las personas y muchas veces los mismos cristianos
al encontrarse con las profecías de Apocalipsis y Daniel que hablan sobre el fin de los tiempos, se llenan de terror cuando Dios justamente las entregó para que su pueblo tuviera esperanza y como un mensaje de aliento, recordando que por muy mala que estuviera la persecución, por muchas tribulaciones que estuvieran pasando, al final su justicia iba a prevalecer y el pecado y el reino de las tinieblas sería derrotado. Ahora bien, con esta visión uno entiende mejor y con más alegría estos pasajes cuando los lee, sin que dejen de ser sorprendentes, por supuesto. De todas esas predicciones, una de las que más me ha asombrado desde niña es Ezequiel 38, una vívida narración de la batalla final contra el pueblo de Dios, donde un hombre, el anticristo, reunirá en el valle de Megiddo o Armagedón a todos los ejércitos de la tierra para luchar contra los santos y hacerlos desaparecer. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di: así dice el Señor Jehová, he aquí que yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te haré dar media vuelta, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, todos perfectamente equipados, gran multitud con paveses y escudos, blandiendo todos ellos espada, Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Menciona las cabecillas del ejército de terror del anticristo. Lo más impresionante es que podemos ubicarlas con exactitud en la actualidad. ¿Dónde? En las regiones de Rusia e Irán. Miles de años antes de que la batalla suceda, ya sabemos quiénes estarán, dónde se reunirán y qué pasará con ellos. En efecto, amigos, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Bendito el que viene en el nombre del Señor, la victoria es suya. Y estas son solo algunas de las tantas pistas que esconde la Biblia sobre la historia de la redención. Tenemos un Dios maravilloso. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mis planes permanecerán y haré todo lo que quiero. Las respuestas a tus mayores preguntas no estaban tan lejos como creías. A la luz de la palabra, todo siempre será más claro. Elemental, mis queridos hermanos. Esto fue Violentos por el Reino.